Como les decía, el título de hoy del estudio bíblico es Dar de Gracia. Tiempo atrás, amados hermanos, vimos un estudio llamado La eficacia de la gracia, en donde en ese estudio vimos qué es lo que era la gracia, en donde el Señor, a través de su palabra, nos enseña que la gracia es un regalo inmerecido. Eso es la gracia. En palabras más exactas, la gracia es la bondad de Dios recibida inmerecidamente a los hombres. Eso es la palabra gracia, bondad de Dios recibida a los hombres inmerecidamente. Y la bondad de Dios es grande, abarca muchas cosas la bondad de Dios. Entre ellas, el Espíritu Santo. Amén. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos dones, recibimos sabiduría, poder del cielo, poder espiritual. Y todo lo que recibimos de parte de Dios, como bien lo dice la palabra gracia, lo recibimos gratuitamente. Lo recibimos inmerecidamente. Como dice en Isaías 55, dice: vengan, compren y coman gratuitamente. Todos los que venimos al Señor recibimos de su bondad, y esa bondad la recibimos gratuitamente y merecidamente también. Todo lo que recibimos de la bondad de Dios lo recibimos para que nosotros, como su pueblo, podamos hacer su voluntad. Porque sin su Espíritu Santo y sin su ayuda es imposible hacer lo que Dios nos pide. Les voy a pedir que busquen en su Biblia lo que puedan. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. Ese es el texto clave del estudio de hoy, Dar de gracia. Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. Y a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia recibisteis, dad de gracia. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Acá el Señor Jesús, amados hermanos, llama a sus apóstoles y les encomienda que vayan, prediquen a las personas, que les digan: el reino de los cielos se ha acercado, y sanen a los que están enfermos, a los que están con leprosos, resuciten a los muertos. Resucitar, dice, limpiar a los leprosos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia los apóstoles recibieron esa autoridad, ese poder, gratuitamente. Entonces, como Jesús les dijo, así como ustedes recibieron gratuitamente este poder, denlo a los demás gratuitamente. Todo lo que se hace en el ámbito de la iglesia, en el ámbito del evangelismo, lo que le hablamos a las personas, debemos hacerlo por gracia. Amén. Debemos hacerlo gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Cuando yo espero algo a cambio por lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo por gracia.
como Dios nos dice, dad gracias lo que por gracia han recibido. Así como la bondad de Dios y el reino de los cielos se ha manifestado en nuestras vidas, porque aquí todos hemos recibido la bondad de Dios y el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Gloria a Dios. Todos los que estamos acá hemos experimentado la bondad de Dios y hemos experimentado el reino de los cielos. Dios nos ha sanado, Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado, Dios nos ha libertado de las corrientes de este mundo y nos ha hecho libres. Todos los que estamos acá hemos experimentado eso. Amén. La bondad de Dios en nuestras vidas. Desde el día, amados hermanos, que el Espíritu Santo vino a su vida, desde el día en que el Espíritu Santo vino a mi vida, nosotros somos instrumentos de Dios. Amén. Acá hay un instrumento, la guitarra. Así. Nosotros, los que estamos acá, los que tenemos al Espíritu Santo, somos instrumentos de Dios. Y todo lo que hará Dios, Él lo hace a través de usted, a través de mí. Nosotros somos el instrumento de Dios y Dios es el que nos usa para su gloria. Mírese a sí mismo. Gracias a Dios, usted y yo podemos ser un instrumento eficiente en la mano de Dios. Amén. Más, si no estamos en las manos de Dios, seremos un instrumento en desuso. Así es. Somos creados para ser usados por Dios, pero si no estamos en Él, este instrumento fue creado para tocarse. Pero si no, nadie lo toca, ahí va a quedar. Dios nos llamó como instrumento para ser usados, para que seamos eficientes en sus manos. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, versículo 7, dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no Amén. de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Nosotros como instrumentos de Dios, Dios depositó su poder en nosotros a través del Espíritu Santo. Y Él quiere usarnos como instrumentos. Por eso dice acá, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, Amén. pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros. Imaginémonos a los apóstoles cuando Jesús les dijo: vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Imaginémonos a los apóstoles cuando Jesús les dijo eso: vayan, anuncien el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando vean a alguien enfermo, sánenlo. Cuando vean a algún leproso, límpienlo. Cuando vean a algún endemoniado, sáquenle el demonio. Imagínense a los apóstoles cuando llegaron después de Jesús, le dijeron: Jesús, hicimos todo lo que tú nos dijiste. Todo eso, lo que ellos hicieron, lo hicieron porque el poder de Dios estaba en ellos. Y todos los que estamos acá, los que hemos recibido al Espíritu
Espíritu Santo, el poder de Dios mora en nosotros. Y ese poder a usted lo hace un instrumento eficiente en la mano de Dios. Amén, Señor. Dios bendiga a los que están llegando. Está en un estudio bíblico que se titula Dad de Gracia. El texto clave estuvo en Mateo 10, versículos 7 y 8. Entonces, Dios quiere que lo que Dios nos dio a través de su Espíritu Santo lo demos a otros por gracia, lo demos gratuitamente, lo demos sin esperar algo a cambio. Y esto es solamente una parte del poder de Dios. Es solo una parte de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Dios es tan bondadoso con nosotros al darnos tantas riquezas en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús tenemos tantas promesas, amados hermanos. El solo hecho de por fe recibir la salvación. Amén. Imagínense, recibir la salvación gratuitamente, recibir su bondad, recibir al Espíritu Santo, todo gratuitamente. El solo hecho de creer en la obra de Cristo en la cruz. Amén, Señor. Todas las promesas que nos hizo nuestro Señor. Todo eso, amados hermanos, lo hemos recibido gratuitamente. Por la obra de Cristo. Nada más que por la obra de Cristo. Y lo hemos recibido por gracia. Inmerecidamente y gratuitamente. Y Dios, amados hermanos, Dios quiere, uno, presentemos nuestras vidas en ofrenda a Dios. Así es. Y dos, dar a conocer a otros la voluntad de Dios. Así es. Así como hemos recibido todo por gracia de Dios, Dios quiere, uno, que presentemos nuestra vida a Él como ofrenda por gracia, es decir, Señor, te regalo mi vida. Y dos, dar a conocer a otros la bondad de Dios. Punto 1. Presentarnos como ofrenda para Dios. Todo mi ser, cuerpo y alma le pertenecen a Dios. Ser, cuerpo y alma le pertenecen a Dios. Usted dirá, hermano David, ¿qué tiene que ver esto con la gracia? A veces, amados hermanos, venimos a Dios y nos presentamos a Él con una parada de decirle, Señor, mira todo lo que he hecho por tu obra. Amén. Señor, mira mi fidelidad y mira todos los años que te he estado sirviendo. Y nos queremos atribuir algún mérito de lo que estamos haciendo en la obra de Dios. Y debemos entender que todo lo que hacemos y todo lo que hacemos para Él, debemos hacerlo por gracia. Debemos hacerlo por gracia, por amor a Él, por gratitud. Cuando yo vengo a Él y tengo esta postura de decirle, Señor, mira, yo podría decirle, Señor, mira, llevo de años desde que me llamaste que te he sido fiel. Necesito algo. O quiero atribuirme méritos para mi salvación. Y la salvación me la regaló Dios, por gracia, para que nadie se gloríe. Que eso no por obras, sino que es don de Dios. Entonces, todo mi ser, todo mi cuerpo y toda mi alma la debo presentar a Dios
en ofrenda, decirle, Señor, me diste salvación, me diste tu Espíritu Santo, Amén, Señor. me diste tantas promesas, me diste de tu poder, te ofrendo mi vida y mi servicio a ti, gratuitamente. Y aún así no lo damos gratuitamente porque ya Dios nos dio salvación. Lo hacemos por gratitud, porque le debemos a Dios, nos sentimos deudores. Pero por más que queramos hacer algo, jamás vamos a poder pagar. Entregamos nuestras vidas por amor y gratitud. Mi familia y mis recursos están dispuestos para Dios, porque también le pertenecen a Él. Me gozaba, amados hermanos, cuando le dije a los hermanos que íbamos a tener un evento acá, que íbamos a recibir a los coros de la zona, y varios hermanos se acercaron. Hermano David, yo tengo mi departamento que se está ocupando, ahí va a estar para que lo pueda ocupar. Otro hermano David, tengo piezas disponibles para recibir a los hermanos. Otro hermano David, yo voy a poner en mi auto para ir a buscar a los que van llegando. Eso es bueno, porque disponemos lo que Dios nos da para su obra. Y en cuanto a lo que hacemos dentro de la iglesia, acá Dios ha derramado dones en su iglesia. Hay maestros, hay maestras de escuela bíblica, hay hermanos que dan generosamente, hay hermanos que levantan, renuevan la fuerza de otros, le animan a seguir adelante. Hay hermanas que Dios usa para entregar alguna palabra en danza. Diversidad de dones, como dice su palabra. Así es. Y todo eso lo hace uno, el Espíritu Santo. Y todo lo que hacemos, amados hermanos, también dentro del ámbito de la iglesia local, debemos hacerlo por gracia. Amén. Todo lo que hacemos en el ámbito de iglesia local, debemos hacerlo por gracia. El que enseña debe hacerlo por amor. Amén. El que instruye debe hacerlo por amor. Como dice Pablo, ay de mí si usara esto para enriquecerme. Sino que todo lo que hacemos, tanto el que exhorta, el que levanta, el que da, todo debe hacerse por amor y por gracia. Amén. Nada por un interés, solo por gratitud, por amor a Dios. Porque todos acá somos el cuerpo de Cristo. Y todo lo que Dios da, tanto los dones que Dios da a su iglesia, como lo vimos tiempo atrás, lo hace para que su iglesia sea edificada. Amén. Todo lo que hace Dios, porque todos los dones que están en la iglesia, Dios los dio por gracia. Así es. Ese es el punto que estamos viendo. Dios los dio por gracia. Entonces, ¿quién soy yo para atribuirme ese poder o ese don a mi voluntad y decirle esto es mío y quiero imponerlos o darlo a otros, atribuyéndome o ganándome algún recurso? Y dos, amados hermanos, dar a conocer la bondad de Dios a otros por gracia también, gratuitamente. Así es. Y esto a veces es lo que más cuesta, amados hermanos. Es lo que más cuesta muchas veces presentar la bondad de Dios a otros que no son mis hermanos en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta? Porque a veces, amados hermanos, nosotros somos muy prejuiciosos.
miramos según nuestra vista y decimos, sí, Él es digno, Él no es digno. Ella es digna, ella no es digna de poder recibir la bondad de Dios. Y Dios anhela, amados hermanos, Dios anhela con un deseo inefable. Es decir, Él anhela que usted y yo demos de gracia la bondad de Dios a otros que no le conocen. Porque mírese a usted mismo. Cuando Dios nos llamó a nosotros, estábamos rotos, quebrantados, alejados de la ciudadanía de Dios, en pecados, en cautiverios, encadenados, quizás de cuántas cosas. Y Dios de ahí y nos miró con misericordia y nos sacó. Dios anhela, amados hermanos, que usted y yo podamos reflejar la bondad de Dios a otros. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado Amén. por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Usted, amados hermanos, yo soy el instrumento que Dios quiere usar para que el que no le conoce pueda recibir la bondad de Dios. ¿Cuántos queremos reflejar a Cristo en nuestras vidas? Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice en el libro de Isaías en cuanto a Jesús. Isaías 61, versículo 1 y 2 dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Tremendo mensaje. El Espíritu de Dios vino sobre Jesús, dice que descendió como paloma. Y Jesús vino a los quebrantados. Jesús vino a los encadenados. Amén. Recordemos esto, cuando Jesús estaba ahí y se acercaron los fariseos y le dijeron, ¿por qué tú te juntas con los publicanos y los pecadores? Jesús les dijo, estos necesitan perdón. Estos tienen necesidad. Esa mirada debemos tener nosotros. Cuando usted ve a alguien ahí en la calle, póngase en el lugar de Cristo y diga, este tiene necesidad. ¿Por qué? Porque tiene un corazón roto, tiene un corazón vacío, necesita de Dios, está cautivo, necesita ser liberado. Entonces Dios, por medio de usted, Dios, a través de nosotros, quiere darle su gracia a los demás. No limite, amados hermanos, el amor de Dios. No limitemos el amor de Dios, porque Él quiere dar de su gracia a los demás. Dar la buena noticia a los pobres, consolar a los de corazón quebrantado, libertar a los cautivos y presos, a los que se lamentan, anunciarles el favor de Dios. No hay mayor antídoto que el amor de Dios. Y no hay mejor antídoto para el ser humano que el amor de Jesús. No hay mejor antídoto. No hay nada más que Jesús. Esa es la verdad. No hay nada más que Jesús. Solo Él puede llenar, puede libertar al ser humano. Y usted y yo, amados hermanos, tenemos esa labor. Así es.
Nadie más. Dice que los ángeles anhelan predicar, anunciarle a otros la bondad de Dios. Dios ponga en nosotros ese anhelo de predicarle a otro el amor de Dios. Dios ponga en otros, amados hermanos, ese anhelo de poder presentar la bondad de Dios a otros. Para terminar, amados hermanos, Dios bendiga a Vicente. Vea si puede sacar por favor. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la bondad de Dios es inagotable. Cuando usted da a otro, usted recibe más gracia. Usted va a rebosar de la gracia de Dios y va a seguir dando a otros. Es como el que da de lo que Dios le da también de sus recursos. Cuando un hombre que es dadivoso da a los pobres, Dios le da más a ese hombre, a esa mujer, porque sabe que él es dadivoso y no se va a guardar para él lo que él tiene, sino que va a ser bendición tanto para él y bendición para otros. Aún más es las bendiciones espirituales que hemos recibido de Dios. Son para nosotros, pero no solamente para nosotros, sino es para que demos a conocer a otros la bondad de Dios. Cuando usted esté por fuera, esté en el trabajo y vea a alguien de sus compañeros que esté con el corazón quebrantado, preséntele a Cristo. Preséntele a Cristo. Si lo recibe o no lo recibe, ya no es de su incumbencia, pero usted le presenta a Cristo. El otro día, cuando salí de trabajar acá en la construcción, había un hombre acá, ya adulto, tenía 45 años, con su rastafari, bien otajillo, y estaba llorando ahí apoyado en la reja. Y yo ya estaba en el auto para irme, y lo vi que estaba llorando el hombre. Me bajé del auto y dije: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Dije: ¿por qué tu corazón está tan vacío? Y le dije, luego usted llorando, 45 años. Le dije: mira, si Dios le place, te va a dar a lo más 30 años de vida. Si es así, dije, hasta los 80, le dije. Dios te puede dar, si Dios le place darte vida, te va a dar 30 años. Aprovecha los 30 años que tenés y vivirlo como Dios te quiere dar vida. Porque he vivido 45 años a tu modo y mira cómo está tu corazón. Le dije: te presento a Cristo. Se fue. Hoy día lo vi cuando estaba trabajando arriba, lo vi y iba caminando con ella. Le presenté a Cristo, cosa de si lo recibió o no. Pero la gente, amados hermanos, hoy en día, los jóvenes, los niños, necesitan de Cristo. La juventud, la sociedad en que vivimos hoy en día necesita de Cristo. Para terminar, amados hermanos, el apóstol Pablo, a todos los que le llevaba la bondad de Dios, la gran mayoría le devolvía con golpes. Cuando Pablo iba a otros pueblos, iba a islas en sus viajes misioneros para llevarles el evangelio de la gracia, dice que muchas veces lo golpeaba y él iba
a llevar la bondad de Dios. Esa era la labor de Pablo, llevarle el evangelio de la gracia a los gentiles. Y en todos esos viajes, en todo le llegaron. Yo podría decir que en todos los viajes recibió una golpiza, lo apiedraban. Pobre Pablo. Pero mire lo que dice Pablo acá. Esto me da fuerza, hermanos y hermanos. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice: nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Gloria a Dios. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. Quizás usted es pobre, amados hermanos, en lo material, quizás tiene buenos recursos, pero usted tiene una riqueza inagotable para enriquecer a otros espiritualmente. No seamos egoístas de la bondad de Dios. Y basta de mirar al mundo con prejuicios, porque cuando Dios nos vio a nosotros, nos vio con amor. Sigamos los ejemplos de estos hombres que llevaban la bondad de Dios por gracia a otros gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Que ese sea nuestro sentir desde hoy en adelante. Todo lo que hagamos en la obra de Dios, tanto en la iglesia local o lo que hacemos afuera para que otros puedan conocer la bondad de Dios, hagámoslo por gracia, gratuitamente, con amor, compasión y devoción a Dios. Y usted va a ver cómo en usted va a sobreabundar la gracia. Y cuando vea que hay mucho pecado en un lugar, mucha oscuridad, diga: no, aquí no puede llegar la gracia. Dice la palabra: en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es bueno. Amén. Dios bendiga este estudio bíblico. Amén. Dios bendiga este estudio bíblico. Oremos al Señor y le damos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado.